Te damos la bienvenida al primer paso del método en el que vamos a practicar la gramática que pertenece a esta unidad del nivel 3 del A2 avanzado. Esperamos que aproveches muy bien las explicaciones y que, si es necesario, tomes notas o hagas capturas de pantalla para que las puedas consultar posteriormente. Sin más preámbulos, pasemos a la pantalla de estudio. En esta unidad número 1 del nivel A2 superior número 3 vamos a aprender a hacer el afirmativo del condicional simple, el tiempo del condicional simple. Lo vamos a resumir en un primer esquema en el que vamos a aprender a reconocer el tiempo y la forma. Y para ello nos vamos a fijar en que los verbos en español terminen de esta manera, como ves aquí en pantalla ahora. Si cualquier verbo acaba así, por ejemplo aquí en pantalla tenéis el verbo estar y el verbo ser, pero se podría cambiar por cualquiera. Podría ser, por ejemplo, en lugar de yo estaría, podría ser yo compraría, yo volvería o yo vendería, yo estudiaría, igual con cualquiera de las formas, con los diferentes pronombres personales que veis en pantalla. Lo que hay que tener en cuenta es que si cuando quieres traducir una frase y en español detectas que el verbo acaba, como ves aquí, en ia, ias para tú, o ia, íamos, iais, ian, es importante reconocer cómo hay ahí una i que está acentuada, ¿ok? Si eres capaz de reconocer ese patrón, entonces ya sabrías que ese verbo hay que traducirlo al inglés o hay que conjugarlo poniéndole la palabra word delante. Más adelante vas a ver la pronunciación, ¿ok? Esa L no hay que pronunciarla, word. Ok, para ello, para poder practicarlo, vamos a ver ahora una práctica bilingüe con identificación de patrones. Ok, aquí tenemos la primera frase que sería yo estudiaría un segundo idioma. Está dividida en sus dos partes fonéticas. Yo estudiaría un segundo idioma. Ok, entonces, si ya vemos que el verbo acaba en ia, ok, tenemos el verbo completo que es estudiar y luego acaba en ia, eso te indica que evidentemente está en condicional. Y eso te indica que tienes que usar el would, o sea, es como ir uniendo una cosa con otra. Como es aquí en pantalla, dices I would study, sería yo estudiaría, y un segundo idioma, a second language. I would study a second language. Muy bien, esto es importante aprender también que la mayor parte de las veces lo vas a encontrar contraído, como ves aquí. Sería I'd study. Es bastante más sencillo de escribir, pero a la hora de entenderlo es más complicado porque esa pequeña D, fíjate, cuando digo I'd study, pasa más desapercibida que si usas la palabra completa y dices I would study, ¿ok? Pero esto lo vamos a ver mejor en los vídeos de más adelante en listening. Ok, vamos a pasar a ver otro ejemplo, que sería yo iría a Londres con ellos. De nuevo, tienes el verbo ir. ¿Y qué tiene detrás? Pues esa conjugación que estamos aprendiendo, que tiene la terminación ia, ¿ok? Por lo tanto, ya rápidamente identificamos que eso es un verbo en condicional. Decimos I would go, ¿ok? Lo demás sería a Londres, to London, con ellos, with them, ¿ok? I would go to London with them. Y como hemos aprendido, si quisiéramos usar el verbo contraído con la contracción, diríamos I'd go to London with them, que es la fórmula que vas a escuchar la mayor parte del tiempo cuando escuches el inglés hablado por nativos. I'd go to London with them. Ok, vamos a hacer otra frase, que sería ellos tendrían más tiempo. Aquí aprendemos que hay una pequeña irregularidad, porque si continuamos con el patrón del que veníamos hablando, esto tendría que tener primero delante del ian el verbo en infinitivo, ¿ok? Como antes decíamos irían, pues es el verbo ir y luego ian, ¿no? Pues aquí tendrían no es tenerían, ¿ok? Si hubiéramos usado el verbo en infinitivo tal cual, estaríamos aquí diciendo ellos tenerían, ¿ok? Pero sabemos claramente que eso no se dice así, se dice tendrían. Lo que pasa que son cosas que a lo mejor no tienes en cuenta porque te salen de manera natural a la hora de hablar, no piensas nunca
realmente cómo se conjugan los verbos, sino que simplemente de forma natural te sale hacerlo, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta a la hora de traducirlo al inglés que esto es el condicional, por lo tanto, la traducción sería they would have y they would have more time. Y luego la contracción sería they'd have more time. Y de nuevo tenemos esa D que a la hora de escuchar la frase pronunciada directamente sin verla escrita, pues puede pasar, la D puede pasar desapercibida. Pero por el contexto muchas veces lo vas a sacar también, ¿ok? They'd have more time. Ok, vamos a ver 2 ejemplos más. Otro que sería, ella conseguiría un buen trabajo. Aquí el verbo es regular, porque fíjate, es conseguir y luego ia, ¿ok? Ella conseguiría un buen trabajo. Pues pensamos rápidamente que ese ia es del condicional, por lo tanto le ponemos el would delante. She would get a good job. She would get a good job. Fíjate que la L del would no se pronuncia. She would get a good job. Y contraído sería she'd get a good job. She'd get a good job. ¿Ok? De nuevo, la D pasa un poco desapercibida, pero con el tiempo aprenderás a identificarla o la sacarás por el contexto de la frase. Muy bien. Y ahora vamos a ver una última frase que es un poco más complicada porque cuando quieres decir en inglés estar de acuerdo, lo que tienes que aprender es que no se puede traducir literalmente. Aunque tú ahí en pantalla estás viendo el verbo estar y en condicional y luego de acuerdo, todo eso, el estar de acuerdo, en inglés se dice con una sola palabra, un solo verbo, que es, como es aquí, agree. ¿Ok? Estar de acuerdo es to agree. Por lo tanto, el estar no se traduce para nada y ese condicional lo ponemos delante del agree, que es el verbo que significa estar de acuerdo, ¿ok? Por lo tanto sería I would agree y la forma contraída sería I'd agree, ¿ok? Nunca digas to be agree, estar de acuerdo, sino solo una palabra. 3 palabras en español, estar de acuerdo, una sola palabra en inglés, agree, o 2 si le pones el to delante. Muy bien, con esta explicación y esta práctica damos por terminada la explicación del condicional simple en la forma afirmativa.